La siguiente sesión es Archivos Universitarios, Reflexiones, Innovación y Futuro. Pilar Gil García, directora del Archivo Universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha. Iria Torreiro Rodríguez, archivera de la Universidad Carlos III de Madrid. Anabel Gascón Pascual, directora del Archivo Universitario de la Universidad de Zaragoza. Y con la moderación de José Ramón Cruz Mundet, que es profesor de archivística y director de archivística de la Universidad Carlos III. Pues nada, adelante, vamos a hablar de esos archivos universitarios, de donde también habrá muchas cosas que aprender para el resto de administraciones y áreas, que siempre la universidad tiene que estar también por delante. Así que, adelante. Bueno, pues buenos días y gracias por estar aquí en esta interesante mesa redonda que tengo el privilegio de coordinar con tres excelentes colegas. Digo colegas porque aunque yo me dedico a la docencia, también he sido fraile y en lugar de ser cocinero antes que fraile, soy un cocinero fraile y un fraile cocinero, es decir, que me siento perfectamente integrado también en el mundo profesional del que nunca me he separado. Tenemos por un lado a Pilar Gil García, archivera de la Universidad de Castilla-La Mancha, que está a mi derecha. Después está Iria Torreiro Rodríguez, de la Universidad Carlos III de Madrid, y a mi izquierda Anabel Gascón Pascual, que es la archivera de la Universidad de Zaragoza. Entonces vamos a tratar una serie de temas que creo que están muy bien enmarcados en este congreso y que son de interés general, ¿no? Por un lado vamos a hablar sobre la interrupción con motivo de la reciente desgracia de la Dana en la Comunidad Valenciana fundamentalmente, también algo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, pues la interrupción de los derechos ciudadanos como consecuencia de la catástrofe y de la desaparición o del deterioro grave de los documentos, ¿no? Y entonces creemos que puede ser un tema interesante reflexionar acerca de qué hemos aprendido de esta situación dramática y qué consecuencias podemos extraer de ella. Cedo la palabra, en primer lugar, a Pilar. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Después de la narración en primera persona que nos ha hecho Fernando Gallego sobre los efectos de la Dana en Picaña, la verdad es que todo lo que se pueda añadir, una imagen vale más que 1000 palabras y las reflexiones que él ha hecho me parece que son evidencia de carencias. Y la reflexión principal para mí es que nadie ni nada está libre de un desastre. Ningún archivo, pero tampoco ninguna persona. Entonces, normalmente los archivos, aquellos que tenemos o tienen planes de contingencia y de prevención de desastres, pues es una cosa muy limitada al archivo, cuando en realidad queda claro que el plan de contingencia entra dentro de una gestión de riesgos que tiene que llevar a cabo la propia institución y por supuesto, con un papel clave del archivero en la gestión de estos riesgos. Eso por un lado. Por otro lado, estamos acostumbrados a pensar en clave papel, claro. ¿A quién no se le ha inundado el archivo? Que levante la mano. Entonces, la transformación digital que estamos viviendo desde hace unos años para acá y en las universidades la estamos viviendo muy, muy intensamente, implican también que hay que hacer una revisión de estos planes de contingencia a la luz de la propia transformación digital. Y, por supuesto, que estamos mejor que estábamos, porque existe la posibilidad de recuperar la documentación y la información.
Pero el aspecto que a mí me parece más grave, quizá, es que esta transformación digital que hemos experimentado en las instituciones y que seguimos experimentando con sus luces y sus sombras, no se ha trasladado de la misma manera a la transformación digital de la sociedad. Entonces, hay una necesidad de romper esa brecha digital en que el ciudadano sea capaz, es decir, hay que formar al ciudadano en competencias digitales para que sea capaz, ante una tesitura como esta, en donde cayeron las redes, o ante una tesitura de un desastre casero, por así decirlo. Todos tenemos archivos personales en nuestra casa. Todos tenemos nuestros documentos en papel en general y en algunos casos en electrónico, y nadie está libre tampoco de tener un desastre casero. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pues que hay que recurrir a trámites electrónicos porque las instituciones se han transformado digitalmente. Pero las personas no hemos aprendido ni se nos ha formado en competencias digitales, y quizá por eso también hablar de planes de contingencia caseros para archivos personales me parece muy exagerado. Pero lo que sí veo es que desde la universidad, en donde la formación en competencias digitales está muy desarrollada, en donde hay experiencia y hay conocimiento, sí se podría abordar esta transformación digital de la sociedad de una manera formando a los ciudadanos, formando a nuestros usuarios. Ahí entra el archivo. El archivo creo que tiene ahí una gran labor por hacer para intentar formar en competencias digitales a nuestros propios usuarios y en el conjunto de la institución trasladar todo ese conocimiento de la universidad a lo que es la ciudadanía, porque obviamente podemos transformar las instituciones, pero si no transformamos a las personas, hacemos el trabajo a medias. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Y ahora sí tiene la palabra, Anabel. Buenos días a todos. Un poquito lo que comenta mi compañera Pilar. Fue una tragedia que nos hizo repensar, primero, en que estamos, la mayor parte de nosotros, los archiveros, nuestra documentación se halla en depósitos que corren muchísimos riesgos de inundaciones y problemas de carácter ambiental, etcétera. ¿Qué nos ha enseñado la DANA también? Pues, por ejemplo, que la digitalización, que era un recurso para poder preservar aquellos documentos digitales, se está haciendo muy lentamente porque nuestros recursos, tanto personales como económicos, son muy escasos. Yo creo que había ayuntamientos en la Comunidad Valenciana que carecían también de un profesional que atendiera a los archivos. Yo cuento un poquito mi experiencia, y es que nosotros sí que tenemos aprobado un programa de documentos de carácter esencial. Hemos hecho una identificación de estos documentos esenciales e intentamos controlar pues, todas las medidas de seguridad ambiental, etcétera. Y otra de las patas, que sería el digitalizar esta documentación de los documentos esenciales, pues lo hacemos muy lentamente. Hemos podido recurrir el año pasado a lo que es ayudas Next Generation, que han permitido pues, digitalizar actas de Junta de Gobierno, pero vamos muy despacio porque no tenemos pues eso, los medios adecuados. Y una cosita que yo creo que quiero destacar, porque me tocó muy emocionalmente, es este trabajo colaborativo que surgió con Salvem, para poder recuperar fotografías de las personas afectadas. Esta parte me da como una esperanza de que realmente pues somos un grupo de unos funcionarios que realmente intentamos también estar con el ciudadano y poder ayudar, en este caso, pues tanto con los medios técnicos como emocionales. Y esto sería por mi parte. Muy bien, muchas gracias, Anabel. Iria. Bueno, yo después de la conferencia de Paiporta también se me ha desmontado un poco mi argumentario, ¿no? Porque yo
cuando fue la Dana en Valencia y se empezaba a hablar de que los ciudadanos perdían documentos esenciales para el mantenimiento de sus derechos civiles o profesionales, yo pensé automáticamente en la carpeta ciudadana, pero es verdad que si uno entra en su carpeta ciudadana se da cuenta de que es un proyecto al que le falta cierto recorrido, ¿no? Y entonces, pues animo al encargado de esto y a todos los archiveros a que tenemos y a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el tema del Documento Nacional de Identidad, etcétera, que tengamos ahí una vía donde podamos consultar copias auténticas de nuestros documentos. Con respecto a la universidad, yo solo quería comentar que para nosotros fue muy valioso con respecto a la gestión de desastres, identificar los documentos esenciales y, sobre todo, no identificarlos como algo ajeno, como un listado de documentos esenciales, sino añadir este ítem a nuestros formularios de identificación y valoración de documentos, ¿no? De si se trata de una serie que contiene documentos esenciales o no. Muy bien. Gracias, Iria. Hay otro tema, un poco al hilo también de lo que comentaba Pilar, sobre la formación no solo de los usuarios de los archivos, sino respecto de nuestra propia responsabilidad, ¿no? Es que estamos archivando electrónicamente, ¿no? Si tenemos conciencia sobre la continuidad o discontinuidad con las plataformas de administración electrónica. Y le cedo la palabra a Anabel. Bueno, en principio, como sabéis, el archivo siempre ha sido, con la 39 y 40, un servicio estratégico, porque debíamos conservar precisamente documentos electrónicos que fueran auténticos, pues que fueran íntegros, etcétera. ¿Qué está pasando? Pues que estábamos en el ojo como protagonistas de una situación que era lo que es la transformación digital, pero en muchos de los casos, pues por un poco los cambios de plataforma que ha habido, que un poco nos han hecho tener que adaptarnos los archiveros a plataformas que han cambiado, tanto de tramitación como de archivo electrónico. En nuestro caso, en la Universidad de Zaragoza, optamos por herramientas del Ministerio. Archive, concretamente, se quedó en un momento parado y luego tuvimos pues, que, ya que teníamos una herramienta de gestión de archivo, pues implementamos lo que era administración electrónica y preservación, que nos parecía esencial. En el caso de Zaragoza, como os digo, porque es el caso que me compete, ha habido, por ejemplo, desde la tramitación por Junta de Andalucía, hemos pasado por una herramienta propia, luego ahora se está trabajando en T-Work. Como archivera, desde el minuto cero he estado formando parte del Comité de Administración Electrónica, sobre todo pues, a la hora de la metadatación, también para lo que es procedimientos. Pero en mi caso concreto, no veo como que hayamos terminado de concluir el tema de esta. Todos pensábamos que podríamos tener enseguida archivos electrónicos y nos estamos dando cuenta pues, que seguimos teniendo problemas, documentos híbridos, luego hay una disfunción, no hay interoperabilidad adecuada. Nuestras plataformas tampoco llegan a entenderse. Nosotros con una herramienta que es de patrimonio y contratación estamos intentando que los expedientes que ya además están integrados con firma vengan a nuestro archivo electrónico, pero siempre hay un problema de adaptabilidad, etcétera. Entonces, ahora mismo en el archivo de la Universidad de Zaragoza tenemos pocos expedientes electrónicos y, sobre todo, lo que conservamos son expedientes patrimoniales que no son ENI, pero que aplicamos la preservación porque nos parece que es esencial también como memoria. Y un poco esta es la experiencia.
y la de la Carlos III. Iria. A ver, en nuestro caso, nuestro enfoque es un poco diferente al de Ana, porque nosotros somos una universidad relativamente joven, no tenemos, más allá de algún fondo personal, pero no tenemos documentos de carácter histórico. Entonces, nosotros nos enfocamos fundamentalmente en documentos ENI y lo que sí, después de muchos años de trabajo, lo que os puedo comentar es que al final nos hemos dado cuenta de que yo creo que un poco apresurados por la ley, apresurados por las tecnologías, hemos corrido bastante y un poco empezado un poco la casa por el tejado, pero yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena. Es decir, ahora estamos haciendo grupos de trabajo interdisciplinares con las oficinas, pero esto ya desde un análisis de la foto al final, es decir, un poco replanteándonos qué se puede mejorar, porque efectivamente nos hemos dado cuenta, igual que Pilar, me imagino, que es muy difícil que los expedientes sean ENI, cumplan los estándares. Es muy difícil incluso que los tramitadores funcionen bien para pasar esos expedientes, incluso los buenos, por decirlo así, al archivo electrónico único. Y nos hemos dado cuenta que en el camino de todo esto se nos ha quedado muchas cosas cualitativas, incluso donde hemos decidido sentarnos con las unidades productoras de los documentos para hablar serie por serie en un trabajo muy laborioso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos documentos? ¿Dónde los estás guardando? Porque hemos descubierto, al igual que muchas otras organizaciones, que la dispersión de repositorios, drives, no sé qué, es muy difícil. Luego, no sé si en todas las universidades, muchas universidades han firmado convenios con Google y la mayor parte de la información está guardada en el Drive. El Drive no es un sitio para guardar, pero no es un repositorio seguro ni mucho menos, ¿no? Entonces tenemos mucha cantidad de información guardada ahí que estoy segura que nos gustaría de alguna forma poder llevarla al archivo electrónico único y a un repositorio seguro, pero como os podéis imaginar es una documentación guardada con una clasificación deficiente, por decirlo así, o una clasificación de negocio, de oficina. Ya hemos visto que a los tramitadores y al archivo electrónico único les cuesta mucho armonizar esas dos clasificaciones. Y entonces estamos intentando un poco, pues de abajo arriba, poner un poco de orden, sobre todo en las cosas que no han sido creadas en los tramitadores y que están dispersas en repositorios. Fundamentalmente eso. Muy bien. Pilar. Bueno, nuestro caso es diferente. En nuestro caso, en la UCLM, el Servicio de Archivo Universitario trabaja codo con el área TIC. Entonces, teníamos todos claro que había una normativa y que la normativa es para cumplirla. La normativa, la ley y el Real Decreto nos ponen el listón muy alto a veces, muy difuso a veces, pero teníamos un mandato de tener un archivo electrónico único. Entonces, en el año 2018 se adquirió la aplicación completa de Odilo, todo el A3W, con el AE y con el Preserver, y bueno, todo en un sistema SaaS en el VDC de Telefónica. Entonces, estábamos muy felices, porque teníamos toda la plataforma de archivo electrónico donde nos permitía además migrar toda la experiencia que habíamos tenido con otro proveedor, Varaz, durante 17 años en la gestión electrónica del archivo físico. Y bueno, nadie nos dijo que iba a ser fácil, y no lo fue, pero no lo fue y no lo está siendo, no realmente porque la plataforma que tenemos no dé la talla que la da, sino porque cuando nos pusimos al habla con las plataformas de tramitación electrónica, en concreto con la que gobernaba la sede electrónica, para empezar, pues nos encontramos que ahí no tenían, había un problema y era que todo el desarrollo que había para gestionar el archivo electrónico único, las plataformas de tramitación no cumplían exactamente todo lo que tenían que cumplir para entenderse. O sea, estamos hablando del mundo de las integraciones. El mundo de las integraciones no me parece sostenible, no me parecía sostenible, pero a ver, el mejor modelo es el modelo posible.
Entonces, era lo que había. Hemos tenido problemas de integración y seguimos teniendo problemas de integración. Hemos integrado ya con un proveedor la sede electrónica. Lo que ellos llamaban expedientes no eran expedientes. Llamaban expediente a un grupo de documentos que se generaban en la plataforma, pero que en realidad el procedimiento empezaba y acababa en una solicitud, con lo cual lo que estábamos era haciendo un pan con unas tortas, porque luego nos encontrábamos el siguiente problema: híbridos, muchos híbridos. No entendían que la gestión documental que incluye la gestión del archivo, que es un proceso, que no es el archivo ¿para cuándo? O sea, no. Entonces decían, no, primero desarrollamos y luego ya integramos. No, es que así no vamos a ningún lado. Y luego tenían un concepto de lo que era el metadatado, pues a ver, ¿cómo diría yo? Pues muy minimalista. Hemos tenido que hablar con varios proveedores ya, porque nosotros tenemos integrados la sede electrónica con un proveedor. Ahora otro lo ha cambiado, esto va por concurso público, hemos cambiado a otro proveedor y bueno, ahora tenemos que entendernos con otro proveedor y nos damos cuenta que el enfoque que tienen las plataformas de tramitación con respecto al archivo sigue siendo analógico. Sigue siendo analógico. Es decir, primero montamos la tramitación y luego ya veremos cómo mandamos estos expedientes al archivo. Y claro, eso no funciona así. Y luego, finalmente, por fin ya encontramos una plataforma que tramitaba expediente administrativo electrónico. Oh, milagro, ¿no? Te encuentras allí y dices, bueno, ahora toca integrar con estos. Vale, pues a la vuelta de estos años nosotros pusimos en producción el archivo electrónico en abril de 2020, en pleno confinamiento. Hemos podido tramitar esos expedientes de sede y archivarlos, no todos, porque es que no todo hay por qué archivarlo, ni en papel ni en electrónico. Hay que hacer sistemas sostenibles, que luego el espacio en la nube cuesta y no es barato. No es barato. Y hemos integrado también con la plataforma de tramitación de contratación electrónica, que son los que sí nos generan expediente administrativo electrónico. Tenemos muy poco. Y mientras hacíamos todo ese diálogo con las plataformas de tramitación y las integraciones y las migraciones y todo lo demás, pues decidimos que teníamos una plataforma estupenda que nos permitía ir más allá. O sea, la ley dice que tenemos que archivar expedientes administrativos electrónicos, procedimientos finalizados, pero en ningún sitio dice que no podamos trabajar con otros objetos digitales, que en un momento determinado, si tienes la herramienta, puedes convertirlos en expediente ENI y ponerle una firma de órgano. Entonces empezamos a atacar por otro lado, a esas masas de PDFs que había por aquí y por allá. Entonces ahora mismo tenemos archivados electrónicamente con todos los protocolos ENI, todas las tesis doctorales de la universidad, todos los convenios, y hemos empezado ya con las actas de calificaciones. Las actas de calificaciones que se tramitan en bases de datos sofisticadas. Y paro ya porque si sigo me como yo todo el tiempo y tampoco es plan. Pero bueno, quiero decir, esto nadie dijo que iba a ser fácil. Muy bien. Muchas gracias, Pilar. Pues No. Ahora yo creo que cabe preguntarse, después de lo que hemos oído, ¿para qué preservamos o para qué archivamos desde el punto de vista de la difusión, desde el punto de vista del derecho de acceso? ¿De qué podrías aportarnos, Iria? Pues los archivos llevamos desde la antigüedad preservando para preservar la memoria de la humanidad, evidentemente, pero una memoria de la humanidad que sea informativa y contextualizada. Yo soy un poco escéptica con la cuestión de los datos. Y escéptica no quiero decir que no me parezca bien que se trabaje con los datos, porque creo que en el momento en el que estamos, y aunque decía Heredia Herrera que los cambios fascinan más que la evolución, porque la evolución es mucho más lenta, pues con los datos creo que va a pasar esto, que la evolución será mucho más lenta. Pero los archivos preservamos en primer lugar para guardar la historia y en segundo lugar para dar legitimidad a los derechos de los ciudadanos. Esto es lo que creo que se nos puede olvidar un poco en la era del dataísmo, ¿no? Porque el dataísmo preserva datos y difunde datos
de momento sin contexto, desde mi punto de vista, perdiéndose toda la historia de los datos hasta la actualidad, mientras que no podamos digitalizar todo lo que está en los archivos, eso no podrá ser posible, desde luego. Y los datos están hechos solamente para el negocio y para la economía, ¿no? Y con un marcado fin, depende de cuál sea el fin. Es decir, había un profesor de economía de nuestra universidad, creo hace bastantes años, que mucho antes de la era de los datos, que era un profesor de estadística, que decía cualquier serie de datos estadísticos, si se le hacen las preguntas adecuadas, siempre van a dar las respuestas adecuadas, ¿no? Creo que los archivos en esto tenemos mucho que decir, porque somos los únicos que en este momento podremos contextualizar históricamente las series de datos. Si no, los datos serán, pues desde el advenimiento del Big Data y de las grandes aplicaciones digitales, tendremos series temporales desde el año 2020. Y todo lo anterior, ¿dónde está? Nos pasó un caso con el tema de la inteligencia artificial también en la universidad, que se ha hecho una prueba con proyectos de investigación, con datos de proyectos de investigación, pero no por el tema de datos abiertos, sino de la gestión de los proyectos de investigación. Y bueno, las personas que lo hacían dijeron, no, pero es que son muy pocos y no tenemos los suficientes para dar validez a este pequeño proyecto y tal. Me sorprendió que nadie se daba cuenta de que todos los proyectos de investigación están en el archivo de la universidad, ¿no? Nosotros sabemos lo que hacemos, pero es verdad que, como decía la persona de Iron Mountain que estaba antes, sí, de alguna forma tenemos que hacer llegar que al fin y al cabo los contextualizadores de datos y los curadores de datos somos los archiveros y los únicos y las archiveras. Y los únicos que podemos poner en contexto todo eso realmente somos nosotros, ¿no? Muy bien. Pilar. Pilar, bueno, yo me voy otra vez a ese mundo proceloso de la universidad. En la universidad yo estoy muy preocupada por la sostenibilidad, porque al fin y al cabo en las universidades públicas, pues de donde viene el dinero es de donde viene. Entonces hay que hacer sistemas sostenibles y hay que hacer sistemas racionales. Entonces, en la universidad yo creo que tenemos un problema de sostenibilidad con respecto a lo que son plataformas que todas se dicen de preservación, pero no todas son de preservación. O sea, tenemos proyectos, lo que yo llamo los proyectos Open, Open Access, Open Science, Open Data, que están pues en plataformas, son los repositorios institucionales que todas las universidades tienen obligación de tener porque están recolectados por la FECIT, por el tema de tesis doctorales, ¿no? Luego hay otros proyectos de digitalización del patrimonio documental, allí donde tienen más o menos patrimonio documental, porque nosotros tenemos poquito, con destino a hispanas recolectados por Hispana y Europeana. Es decir, ya estamos hablando de plataformas, quiero decir, hay una cosa que se llama interoperabilidad, pero hay otra cosa que es la intraoperabilidad. Y había que empezar a cuestionar que también tenemos que ser intraoperables en nuestras propias instituciones. Pero es que luego también tenemos otras plataformas que están asociadas a los portales de transparencia, al Open Data, al Linker Open Data, y para el tema del RIPS. Y ya para rematar, tenemos las plataformas de archivo electrónico con preservación, que sería el archivo electrónico que estamos hablando, ¿no? Entonces, resulta que en una misma institución estamos trabajando con 4 plataformas que muchas veces lo que estamos trabajando en esas plataformas es lo mismo, porque las tesis doctorales, en nuestro caso, se suben al repositorio Ruidera, las subimos nosotras. Las tesis doctorales en la UCLM forman parte del expediente académico de lectura de tesis doctoral y están en el archivo. Las estamos subiendo al repositorio Ruidera para que nos recolecte la FECIT, pero por otra parte las estamos preservando digitalmente en la plataforma de archivo electrónico porque las plataformas Open Access, que son las habituales, no tienen la capacidad de preservar digitalmente de acuerdo con la norma OIS. Pero hay una duplicidad. Hay una duplicidad. Hispana y Europeana.
Pues 3/4 de lo mismo. Nosotros tenemos la capacidad, con la aplicación de ATSW, tenemos el módulo de OAI-PMH, pero sin embargo, de momento ya estamos cambiando el chip, ¿no? Pero de momento donde publicábamos era en el mismo repositorio institucional para que nos recolectara Hispana. Quiero decir, y ya el mundo de los datos, como te escribía yo el otro día, es pesadilla en Data Street. Es que lo de los datos, todo el mundo maneja datos, todo el mundo datos abiertos, Open Linked Data, y luego tenemos bases de datos de todo lo sofisticada que queráis. Ya no es la base de datos de siempre, que a ver, ¿quién archiva eso? ¿Cómo se archiva eso? Y no solo cómo se archiva, sino cómo se preserva, que es lo importante, que es la preservación. ¿Y qué datos vamos a preservar? ¿Dónde está la calidad del dato? No sé, las universidades tenemos que replantearnos un tanto, desde mi punto de vista, la intraoperabilidad. La interoperabilidad también, lógicamente, pero la intraoperabilidad es esencial, sobre todo para conseguir pues, tener lo mismo, una inversión menor y un máximo rendimiento, tener un retorno mayor. Bueno, si me permitís un poco, y ya como mis compañeras han hablado un poco de aplicar lo que es la preservación para sobre todo implementar que cumpla el OAIS y tal, yo quería hablaros de lo importante que es la difusión. Nosotros custodiamos un fondo antiguo muy interesante. Hemos digitalizado gran parte de este fondo. Y uno de nuestros, yo creo que eje estratégico es la difusión para darlo a conocer tanto a la institución como a los ciudadanos. Nos ha visibilizado muchísimo al archivo el hacer tenemos una sección que se llama Tesoros del Archivo, que a veces, haciendo guiños, por ejemplo, con la Ley de Convivencia, sacamos toda la información que teníamos de disciplina académica, por ejemplo. Eso es como que interviene en que haya como una interacción del ciudadano al archivo. Entonces, yo creo que tanto la difusión del fondo, teniendo un catálogo que sea, que esté en libre acceso, que además sea dinámico, y luego también difundir nuestros servicios, porque hemos hablado también de lo que es la transparencia como servicio público que somos. Necesitamos difundir nuestras memorias, nuestros cuadros de clasificación, los documentos esenciales, etc. Entonces, era por recoger un poco este elemento que nos has dicho en cuanto a lo que es la difusión del archivo. Muy bien. Pues ya como última cuestión, quizá, que está flotando en el aire, y además precisamente en el último número de la revista Ruidera del Archivo de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha dedicado un monográfico al tema de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de los archivos. Y casualmente uno de los artículos muy interesante coincide con uno de los temas que se ha tratado anteriormente, que es el de la anonimización de datos aplicando inteligencia artificial. ¿Y qué podríais contarnos al respecto si estáis embarcadas en algún proyecto? Bueno, en el archivo de la UCLM en realidad estamos tanteando un proyecto que también aparece publicado en la revista Ruiderae de inteligencia artificial a través del Observatorio de Archivos Universitarios Españoles, del que formamos parte la Universidad San Pablo CEU, Cardenal Herrera, Loyola Andalucía, Comillas, Francisco de Vitoria y UCLM. Que nos dedicamos a observar qué pasa por ahí por el mundo en inteligencia artificial. Entonces, una de las cosas que observamos y que también recogemos en el artículo que tenemos en la revista fue lo que nosotras denominamos la archivera virtual.
de lo que se trataba y queremos hacerlo, pero estas cosas es que si no hay fondos, inversión, es muy difícil sacarlas adelante. Pero bueno, somos cabezotas y nos van saliendo las cosas. Esto consistiría, lo del archivero son tutorizaciones basadas en inteligencia artificial, que pueden servir para dar formación de usuarios, que pueden servir para formar a los profesionales o que pueden servir para el relevo de las plantillas. Es decir, hay muchos conocimientos tácitos en el servicio de archivo universitario que lo sabe la persona que lo está trabajando, pero cuando se jubila, ¿dónde se va ese conocimiento? Y tenemos también en los archivos universitarios bases de conocimiento, y tenemos bases de conocimiento porque desarrollamos, por lo menos en la UCLM, para la preservación digital en OAIS tenemos que desarrollar comunidades designadas y bases de conocimiento. Tenemos un peso de información fiable, veraz, que se actualiza, que puede servir para alimentar esos procesos de inteligencia artificial. No se trata tanto de tirar de bases de conocimiento externas, sino de montar un proyecto, que era lo que queríamos hacer, con toda la información que tenemos, que no solamente es eso, es cartas de servicio, es bases de conocimiento, son procedimientos, montarlo con un motor de inteligencia artificial y entonces incluir también todos los conocimientos tácitos, generando lo que se llama un gemelo digital, que puede incluso ser, esto lo desarrolla una empresa y nos pareció maravilloso y nos pareció muy bien porque nos venía muy bien desde todos los puntos de vista, porque quien dice formar usuarios dice atender consultas, pero no con la información que te pueda venir, sepa tú de dónde, sino con la propia información con la que nosotros alimentamos. Y en eso es en lo que estamos ahí dando caña, a ver si nos dejan. Y mientras tanto, pues nada, nos dedicamos a observar la inteligencia artificial desde la inteligencia natural con los compañeros de los archivos universitarios que os he comentado. Eso es lo que estamos haciendo. No más. Bueno, pues nada, en cuanto a la anonimización, bueno, es un tema complicado, la protección de datos hay que salvaguardarla. Yo creo que más ahora con la inteligencia artificial tenemos que preservar derechos de las personas. Todo lo que se haga con inteligencia artificial y con temas de anonimización tiene que ser muy transparente para el usuario, que sienta como que se están haciendo cosas para beneficio de él y no en contra de su seguridad y de su protección. Tenemos ya, bueno, la Unión Europea y el Consejo pues ya han sacado normativas al respecto que hay que cumplir. La anonimización que hemos comentado tiene un coste altísimo. Es posible que también se pueda perder calidad para la inteligencia artificial porque también se perderá contexto, es lo que comentaba antes Iria, que los archiveros precisamente lo que hacemos es dar contexto, hay datos que no los tienen y en cuanto, por ejemplo, en inteligencia artificial, en el caso de la Universidad de Zaragoza, dentro de la estructura de bases de datos está nuestro catálogo, que se llama Albarracín, dentro de esas posibilidades que tiene para gestionar inteligencia artificial. Y también un poco observando y siempre levantando la mano, porque queremos estar, porque creemos que somos básicos. Y bueno, pues estaremos proactivos en esta transformación digital de nuestras instituciones. Iria, contra el reloj. Bueno, contra el reloj yo planteo 3 temas fundamentalmente. Para que los procesos de anonimización de datos se puedan llevar de una forma correcta, aparte del coste que tienen, evidentemente, creo que es muy acuciante armonizar la legislación que tenemos sobre transparencia, sobre los archivos y los registros, sobre la protección de datos, incluso sobre datos abiertos y la reutilización de la información, porque es un poco dispar y cada una dice una cosa y, bueno, como sabemos. La segunda cosa que quería comentar es que así
Como en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial a archivos o a unidades de información general, nosotros en mesas de trabajo se nos ha planteado alguna vez, recientemente, la idea de que hay que tener claro si nuestra información está bien organizada o no para ser interrogada por una inteligencia artificial. A lo mejor ha llegado la hora de dar una vuelta a cómo hemos organizado la información, pues incluso de nuestros instrumentos de descripción o de clasificación hasta la fecha, porque haciendo pruebas con bots, por ejemplo, eso se ve muy bien porque tú a veces ves que tienes la información, pero el bot no contesta. Entonces, es que no lo tienes bien organizado, algo hay que hacer ahí. A lo mejor hay que replantearse eso. Y luego otra aplicación muy interesante de la inteligencia artificial que hemos visto en los archivos es que probablemente la inteligencia artificial será la forma en la que podamos organizar esa cantidad de documentos que tenemos dispersos en diferentes repositorios, etcétera, ¿no? Si puedo hacer una petición, porque preparando esta mesa redonda y hablando de los datos y la transparencia en las universidades, nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que nos ha pasado un poco como con las comisiones de administración electrónica en las universidades. Ahí se están tratando temas donde el archivo es muy importante y tienen mucha relación con la gestión de los documentos. En cambio, ellas lo saben, a nosotras al principio casi teníamos que ir a decir, por favor, queremos estar en esa comisión de administración electrónica. Esto pasaba en las universidades. Pues ahora pasa un poco, yo creo que con las comisiones de transparencia y buen gobierno y protección de datos de las universidades, que hay por ahí un informe de los TIC, del informe 360, que dice que se titula Analítica de datos en las universidades, donde pone un board de todos aquellos actores que tienen relación con la transparencia y el buen gobierno y los datos en las universidades. Y curiosamente tienen en cuenta al delegado de protección de datos, a la asesoría jurídica y a la Secretaría General, pero no aparece en ningún sitio el archivo ni la gestión de documentos. Y creo que sería importante, y si se hace un repaso de todas las universidades y de las comisiones de transparencia o de los órganos de transparencia, yo solo he encontrado en 3 universidades españolas que en la composición de esas comisiones esté la figura del director del archivo, del archivero, de la archivera. Creo que es importante que estemos ahí también. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si, yo creo que ya no tenemos tiempo de intervenir el público. Es que muchas gracias a las 3 por estas interesantes reflexiones, ¿no?, que nos indican que efectivamente en los archivos universitarios, quizá más que en las universidades, hay innovación y desde luego hay futuro. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.